Pues continuamos con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios, y como ya hemos visto, hermanos, en los primeros 3 capítulos, pues algunos miembros de la iglesia de Corintio se habían dividido en diversos grupos. Algunos decían, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y había un cuarto grupo que creían que por decir nosotros nomás somos de Cristo, eran los más espirituales, eran los que creían que estaban bien, pero Pablo los pone en la misma categoría, la categoría de que estaban mal al estar diciendo yo soy de esto solamente, si yo soy de Cristo y no necesito pastores, entonces contradices al Cristo bíblico. Entonces Pablo se entera de este problema, de esta iglesia que él mismo fundó, que él empezó a predicar el evangelio por primera vez en esa ciudad, y Dios levanta una iglesia y Pablo la estuvo pastoreando por 1 año y medio, y al escuchar cómo andaban, pues se da la tarea de escribirles a estos corintios. Y el primer problema de los muchos que trata el apóstol Pablo, pues es este problema que estaba causando división, porque algunos miembros están haciendo sus bandos y estaban diciendo, pues a mí me gusta cómo predica Pablo, pues a mí no me gusta cómo él predica, de hecho él no es digno de recibir las ofrendas. Y era tal la contienda, tal las rivalidades, que eso empezó a hacer que la iglesia internamente se dividiera. Y entonces, hermanos, usted dirá, ¿por qué está recordándonos esto, pastor? Bueno, porque el capítulo 4 es la parte final del asunto que Pablo empezó a abordar desde el capítulo 1 sobre este problema. Así que si queremos tener un buen entendimiento a la hora de estudiar ahorita el capítulo 4, tenemos que recordar algunas cosas, porque Pablo ya dijo varias cosas que sin duda alguna después de 2-3 semanas lo habremos olvidado. Así que si queremos tener un mejor entendimiento, tenemos que repasar rápidamente qué fue lo que el apóstol Pablo dijo en los primeros 3 capítulos al respecto, porque él no ha cambiado de tema, él sigue hablando de lo mismo, las divisiones que estaban causando estos grupos, porque eran bandos, porque eran grupitos que estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y todo esto. Bueno, en el capítulo 1, versículo 10, es ahí donde Pablo empieza a abordar el problema. Y si algunos recuerdan, Pablo ahí empieza a rogarles, dice, les ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, o acerca de ustedes por los de la familia de Cloé, que hay contiendas. Y dice el versículo 12, algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo como para que tengan a Pablo como el redentor? Aquellos que siguen a Pablo. ¿Acaso Apolos es su redentor? ¿Acaso hay muchos Cristos? ¿Cristo está dividido? Y bueno, la respuesta obvia es no, ¿verdad? O sea, vemos aquí que estos bandos estaban estimando a algunos predicadores, los estaban valorando mucho, mientras menospreciaban al resto de los predicadores. O sea, yo como sigo a Pablo, soy de Pablo, pues le muestro aprecio a Pablo, lo valoro, lo admiro, pero menosprecio a Apolos, a Cefas y a los demás. Bueno, como yo soy seguidor de Apolo, pues yo voy a valorar y voy a estimar todo lo que el apóstol, o no era apóstol, perdón, pero todo lo que el predicador Apolos diga. Sin embargo, voy a tener en poco todo lo que Pablo o Pedro y todos el resto de los predicadores digan. Y Pablo les dice en el versículo 17 lo siguiente, o sea, escucha lo que dice, pues no me envió Cristo, ¿qué? A bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. O sea, lo que Pablo le está diciendo en otras palabras a estos miembros es dejen de vernos a nosotros los predicadores como si fuésemos el Redentor, como si fuésemos nosotros parte de una élite espiritual superior a ustedes. No, dejen de vernos así. Nosotros no fuimos crucificados por ustedes, no fueron bautizados en nuestro nombre. Por lo tanto, dejen de hacer eso. Aquellos que dicen yo soy de Pablo, que yo recuerde, a ninguno de ustedes bauticé más que a esta persona y a estas familias. Entonces, ¿qué están haciendo con quererme darme un lugar que yo no tengo? Dice allí que el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Él no fue a bautizar y no está menospreciando el bautismo, es parte de la obediencia del cristiano hacia lo que Dios dice. Pero Pablo está sacando esto a colación porque algunos se creían mucho porque era Pablo quien los había bautizado.
Y bueno, Pablo dice, ese no es el propósito por el cual yo fui a Corinto. Yo fui a predicar el evangelio y lo hice no con sabidurías de palabra, para que no se haga vana la cruz. Y Pablo dice lo siguiente, escucha, porque la palabra en la cruz, sí es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Y escucha pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hay como 4 versículos que Pablo dice, y escrito está, para que nadie se jacte delante del Señor. Y escrito está, ojo que no vio y oído no vio. ¿Por qué estamos recordando esos escritos? Porque ahorita en el capítulo 4 va a decir Pablo, yo me he puesto como ejemplo, al igual que Apolos, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Por ejemplo, esto que está escrito y que Pablo cita. Sí, es verdad que la cruz, el evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios porque escrito está. Dijo Dios, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé su entendimiento. ¿Cómo? Con el evangelio. Escrito está. Y es por eso que Pablo concluye, así que ¿dónde está el sabio? Ustedes que se quieren dársela de sabio todos, que a la hora de predicar el evangelio a su manera, quieren hacerlo con elocuencia, quieren hacerlo con mucha labia, con mucha técnica, con mucha oratoria, como si eso fuera lo que salva, lo que da un nuevo corazón. No, lo que da un corazón es el mensaje del evangelio que anuncia que en Jesús hay salvación. Por lo tanto, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice el versículo 21, recordando todavía, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Por la locura de la predicación. Yo quiero que tú notes el énfasis del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el énfasis? La salvación no está en el hombre. La salvación está en predicar el evangelio. Evangelio que muchos de nosotros y la mayoría de las iglesias que dicen que son de Dios no estamos predicando. Y si estamos predicando un supuesto evangelio es uno incompleto. Pablo está diciendo ahí, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto quiere decir que la única manera que Dios salva es a través del mensaje del evangelio. Por lo tanto, como esto es así, o sea, de que a Dios le plació salvar a los creyentes por esta locura de esta predicación del evangelio, no te atrevas a querer ejercitar el arte de la argumentación, de la elocuencia. No hagas eso. Deja de clasificar por categoría a los predicadores, porque cada uno de ellos tiene su propia capacidad para predicar, dada por Dios. Tanto el que tiene poca capacidad como el que tiene mucha capacidad es usado por Dios. Porque lo que cuenta, hermanos, es la semilla, es el evangelio, no la capacidad del hombre. Versículo 22 dice Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ahí va de nuevo el énfasis, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿y qué? A este crucificado, que ciertamente para los judíos este mensaje es tropezadero, porque ellos esperan a un Mesías victorioso, glorioso, y no a un Mesías débil que muere en una cruz clavado. Para los gentiles, dice Pablo, esto es una locura, esto es una tontería. Versículo 24, más para los llamados, los que oyen la voz de Jesús a través de la predicación del evangelio, y oirán mi voz, dijo Jesús, y saldrán de muerte a vida. Para ellos, así como judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios para salvar y sabiduría de Dios. Una vez más, lo que Pablo está diciendo aquí es que lo que verdaderamente importa no son las destrezas, las capacidades del predicador. Lo que verdaderamente importa, hermanos, es que prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado, no al Cristo glorioso que está ahí como un genio en la lámpara maravillosa que al frotarla Él sale y te concede todos tus caprichos y todos tus deseos. No, el Cristo crucificado, el que dio su vida en rescate por los pecadores y que ahora invita a los pecadores a venir a Él en arrepentimiento, dispuestos a dejar su vida de pecado. Es a esto que se refiere el apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que Pablo es como si le dijera a estos miembros que querían impresionar con su elocuencia, con lo que fuera, es no traten de impresionar a nadie a la hora de predicar el evangelio. Porque ni nosotros mismos lo hicimos. Yo cuando fui a ustedes no fui con sabidurías de humana, no, fui simplemente con el evangelio. Por lo tanto, no trates de impresionar a nadie con tu elocuencia, con tu retórica, simplemente predica el evangelio. Porque el evangelio, como vimos en Romanos, es poder de Dios para salvación. Y es como si Pablo les dijera,
lo que vamos a leer ahorita es, recuerden su situación cuando Dios los llamó a salvación, cuando se les predicó el evangelio y entonces surgió esa fe salvífica, porque dice la Biblia que la fe viene por el escuchar el evangelio. Recuerden cuál era su situación. Dice Pablo, según ustedes no eran muy sabios según la carne, no eran poderosos, nobles, no, la mayoría de ustedes no venían de familias poderosas, adineradas, privilegiadas, y a pesar de todo eso, Dios los llamó a través de la predicación. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Recuerden que lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, por Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Gracias a Dios, nosotros hoy somos cristianos, porque mandó mensajeros a que nos predicaran el evangelio. Y hoy estamos aquí. Así que dice Pablo, ¿quieres gloriarte, quieres jactarte de alguien o en alguien? Hazlo en el Señor. Solamente en Él. Llegamos al capítulo 2 y dice Pablo, bueno, por esto con excelencias de palabras o de sabiduría, porque ya les expliqué que Dios había dicho, dijo, está escrito, voy a destruir la sabiduría de los sabios, voy a desechar el entendimiento a través del evangelio. Por eso no llegué a ustedes con excelencias de palabras o de sabiduría. ¿Qué hizo? Otra vez el énfasis. Me propuse a no saber nada entre ustedes, sino ¿qué dice ahí? Sino a Cristo y a este ¿qué? Otra vez crucificado. Crucificado, no al Cristo glorioso que hace milagros, que prospera. Cristo puede hacer eso y más. Sin embargo, también es un Cristo crucificado que murió por nosotros y que ahora nos pide con la ayuda del Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros, que andemos en sus caminos. Y hoy eso es posible. Quizá no perfectamente, pero sí vamos nosotros de grado en grado, en aumento, en obediencia. Sigue diciendo el versículo 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Una vez más, ¿cuál es el énfasis tan marcado de Pablo que está haciendo en los versículos que ya leímos del capítulo 1 y en estos versículos del capítulo 2? Bueno, es muy notorio. Lo único que salva al pecador de la ira de Dios es el anuncio del evangelio. Que cuando el pecador lo escucha con atención y está dispuesto a dejar su vida de pecado, entonces viene la fe salvífica. Así que no es la oratoria, no es la personalidad, el carisma de ningún predicador lo que va a salvar a ningún pecador. Es el evangelio por el poder del Espíritu Santo lo que salva. Es por eso lo importante de predicar el evangelio y no callarnos. Por eso que Pablo termina el capítulo 2 diciendo que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, los que no tienen el Espíritu Santo, o sea, todos los pecadores que no han nacido de nuevo, ellos no pueden percibir las cosas del Espíritu porque son locura y no las pueden entender. Por eso prediquen el evangelio, porque es el medio que Dios puede usar para dar esa fe salvífica que te va a llevar a que Dios te dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y entonces puedas tú discernir las cosas espirituales. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí la importancia de darles a los pecadores el evangelio. Y no ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. No. Al apóstol Juan, Dios lo llamó desde el vientre de su mamá y fue consagrado a él. Y yo creo que dijo Jesús, como Juan, ningún profeta. De todos los nacidos de mujer, ningún profeta. ¿Y cómo murió? Pero esa no la cuentan, ¿verdad? Murió y eso no fue una tragedia, fue su boleto a la presencia de Dios. ¿Eso es una tragedia? Le llamamos a la muerte tragedia cuando nuestros ojos, nuestro corazón está aquí en la tierra. Pero cuando tú entiendes lo que dijo Pablo, que para él el morir era ¿qué? Era mejor, ¿verdad? Era ganancia que el quedarse aquí. Es verdad, somos útiles aquí para el Señor, pero no hay nada mejor que partir de este mundo y pasar a la presencia del Señor. Ya para llegar al capítulo 3, hermanos, para ir terminando con este resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1,
De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di beber leche, no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿a causa de qué? Del mismo problema, no ha cambiado el problema. De que, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Dice ahí Pablo, ¿no son carnales que andan como hombres? Ahora Pablo va a pasar a reafirmar una vez más que la predicación del evangelio es lo que importa y no los predicadores con sus capacidades y destrezas. Pastor, otra vez repitió la misma verdad una y otra vez. Es la Biblia. Por algo ha de ser, ¿verdad? Pero si nosotros ya lo entendimos, pastor. Bueno, escucha lo que dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué somos? Ustedes que dicen, yo soy de Pablo, y Pablo es lo mejor, y Pablo, ese sí viene de Dios. Y ustedes los que dicen, no, yo soy de Apolos, porque Apolo es bien elocuente, él sí le sirve al Señor. ¿Qué son ellos? ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo. ¿Qué somos? Servidores. Somos servidores, sirvientes, por medio de los cuales ustedes creyeron al predicar. O sea, Dios nos usó, nos mandó a predicar el evangelio, y ustedes creían el evangelio, y entonces nosotros los engendramos, por así decirlo. Y eso según lo que cada uno Dios le concedió. O sea, la capacidad de Apolos era mayor que la de Pablo. Pero eso no era lo que importaba. Lo último, lo que importaba era que Dios hace nacer, salva y da crecimiento cuando se predica el evangelio y es creído. Dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Por lo tanto, ni el que planta ni el que riega es nada. O sea, imagínense, si ya los apóstoles, Dios los puso en su lugar a través de la inspiración del Espíritu Santo. Si ya los apóstoles, ellos los que verdaderamente fueron el fundamento de la que Jesús usó para levantar su iglesia a través de las enseñanzas apostólicas que recibieron de Jesús, si ellos no son nada, imagínense hoy en día. Y tanto miserable hombre que se cree ser algo, el reverendo, el apóstol fulano de tal, el ungido. Yo creo que ni a siervos inútiles llegan. Y ostentan de sus títulos. Y no solamente de eso, hay que a ellos les pongan una buena silla cómoda, que parezca hasta trono. Que a ellos les sirvan. No, yo veo todo lo contrario. Jesús a sus apóstoles los ponía a servir. Dijo, yo les estoy dando el ejemplo. Yo vine ¿a qué? A servir, no a ser servido. ¡Wow! O sea, ya. Si ya Dios se despojó de toda su majestad y se rebajó para venir a habitar entre nosotros y aparte a servirnos, o sea, de verdad no quiere servir. Es que yo siempre lo hago, pastor. Yo no sé si este dicho que voy a decir es secular o algo, pero es una verdad y todas las verdades vienen de Dios. El que no sirve, no sirve. De verdad, si te has cansado de servirle al Señor en algo que estés haciendo para Él y lo estás haciendo a la y se va, medita. Y dile a Dios, dame fuerzas, porque todos nos cansamos a veces. Dame fuerzas y ayúdame, Señor, a servirte como tú te mereces. Por lo tanto, ¿qué son Pablo y Apolos? ¿Por qué los tienen como si fueran miembros de la élite superior espiritual? Somos servidores. Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios, edificio de Dios, templo de Dios. Una vez más, ¿notan ahí el énfasis tan marcado de Pablo? ¿Qué es? Lo importante no son los predicadores. Lo importante no es quién anuncia el mensaje, ni quién lo enseña una y otra vez. Lo importante aquí, lo único importante es Dios, porque Él es quien da el nacimiento y el crecimiento. Así que Dios es el importante. No el que siembra la semilla ni el que la riega, no es Dios que hace nacer y hace crecer en perseverancia. Escucha lo que dice Lucas capítulo 8, aquí vemos a Jesús hablando acerca de la parábola del sembrador y vamos a llegar a esa parte donde dice que una parte de todas las semillas que se sembraron cayó en buena tierra y ¿qué pasó? Nació. Dios dio nueva vida, regeneró un nuevo nacimiento y por lo tanto llevó fruto a 100%. 7 versículos más abajo, Jesús explica acerca de esta semilla que cayó en buena tierra. Y dice él, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón buenos y rectos retienen la palabra. Porque ya son personas con corazones buenos y rectos y no hay ningún justo ni aún ningún bueno, dice Dios. Porque ya se les dio un nuevo corazón.
Por eso, porque vino el evangelio, creyeron en él, Dios cumplió con su promesa, derramó su Espíritu Santo, le dio un nuevo corazón y entonces ya tienen un corazón bueno y recto y retienen por eso la palabra y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Así que el énfasis muy marcado por Pablo es que lo que importa no son los predicadores, el que importa es Dios, porque Él es quien da el nacimiento y el crecimiento. Ahora, Pablo, antes de finalizar de abordar este problema de las divisiones, él va a pasar a abordar más adelante el siguiente problema. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero antes de eso, Pablo va a pasar, antes de cerrar ya ese capítulo, va a pasar a dar una advertencia que ya la vimos hace 2 semanas, no, la semana pasada. Bueno, ¿y cuál es esa advertencia? Bueno, habiendo yo enfatizado una y otra vez, dice Pablo, que solamente somos siervos, somos colaboradores de Dios, estamos edificando el templo de Dios. Como ya les dije todo eso, que lo único que importa es el evangelio. Bueno, pongan atención, mire cada uno cómo sobreedifica. Tengan cuidado. No se vayan a la y se va, no, hay un fundamento y el fundamento es Cristo. Mire, la Biblia dice que cada creyente que viene a los pies de Cristo y nace de nuevo es como una piedra viva que Dios usa para empezar a edificar su templo. O sea, Dios está edificando un templo en nosotros. Bueno, Pablo está diciendo, pongan atención cómo sobreedifican. Ya está, el fundamento es Cristo. Dios está levantando su iglesia a través de Cristo. Pongan mucho atención. Escuchen lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice Pedro, ustedes también como piedras vivas, ser edificados como a casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Dice el versículo 6, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así es que, ¿qué está diciendo Pablo? Tengan cuidado de cómo construyen el edificio del templo de Dios, porque si ustedes para atraer a las personas empiezan a decir cualquier tontería, cualquier disparate y llenan aquí la iglesia porque hay entretenimiento, porque hay todo menos el evangelio, ustedes van a dar cuenta, porque esas no son piedras preciosas de Dios. Para que esas personas puedan convertirse en piedras preciosas de Dios, tienen que predicar el evangelio. Es este el evangelio. Es por eso que hoy las iglesias están llenas de falsos creyentes que creen que van al cielo porque van a la iglesia, porque de repente leen la Biblia, porque leen o escuchan canciones cristianas, adoran, hasta diezman. No, hermanos, tengamos cuidado cómo estamos sobreedificando. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, hermanos, nadie, del que ya está puesto. ¿Y quién es ese fundamento? Jesús y su evangelio. O sea, la base, la fundación del templo que Dios está construyendo, nadie la puede quitar y poner otra. No, esa es la base, porque es el mismo Jesús ahí. Así que asegúrense de edificar este templo de Dios con el evangelio que Jesús anunció y con todas las doctrinas que Él enseñó. Porque la obra de cada uno de ustedes se va a manifestar en el día final. Oh sí, el fuego de Dios va a probar, va a revelar realmente. Y dice ahí Pablo, si permanece la obra de algunos, de todo tu ministerio que hagas para Dios dentro y fuera de la iglesia, va a recibir recompensa. Si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo edifican, porque no saben hacer la advertencia seria, Pablo, que el que destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir. Ahora, ¿con qué propósito Pablo hace esta advertencia, hermano? Bueno, yo creo que una vez más, él vuelve a enfatizar lo importante que es predicar el evangelio, lo importante que es Dios, lo importante no que son los predicadores, no, dice, inclusive los predicadores no son nada y van a ser hasta inclusive juzgados de acuerdo a cómo hicieron la labor de ellos hacia Dios, no son nada. Escucha ahora cómo Pablo termina el capítulo 3. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, ya dejen de poner su vista en los hombres. Nadie se gloríe, nadie confíe en los hombres, porque todos de ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora sí, vino repasado todo esto lo que ha dicho Pablo. Vamos al capítulo 4. ¿Por qué? Pablo ahora va a finalizar ya ahora sí con este asunto. El capítulo 5 ya va a empezar a tratar otro tema. El tema que empezó en el capítulo 1, versículo 10, hasta ahorita es el mismo. Y por lo tanto, Pablo ahora nos va a decir, habiendo dicho todo esto, dicho sea de paso, déjenme les digo,
¿cómo ustedes deben de evaluar a los predicadores de la iglesia? Esto es importante, que ustedes sepan quién verdaderamente se conduce como Dios dice que deben de conducirse, porque la mayoría, todos van a decir, oh sí, yo obedezco a Dios. Pero ¿cómo tú vas a saber si este pastor obedece a Dios en cuanto al ministerio? O sea, ¿cómo tú vas a saber si está haciendo lo correcto si tú no sabes lo que Dios dice que debe ser lo correcto? Entonces, es como que Pablo, antes de finalizar esto, quiere ayudarnos, quiere darnos algunas enseñanzas fundamentales que nos van a ayudar para evaluar a los predicadores de la iglesia conforme a la perspectiva de Dios y no conforme a la perspectiva del mundo. Es decir, hermanos, Pablo nos va a dar estas enseñanzas fundamentales y nosotros, al mantenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a poder evaluar adecuadamente a un pastor, a un predicador, sea quien sea. Y dicho sea de paso también, hermanos, esta es una de las ventajas que tiene la predicación expositiva. O sea, cuando uno toma un libro y vamos libro por libro, capítulo por capítulo, bueno, o sea, difícilmente un pastor, y sobre todo los falsos, escogería deliberadamente un pasaje como este. No, ellos le huyen. Y aún los buenos pastores que no tienen la buena costumbre de predicar expositiva y consecutivamente no llegan a esos pasajes. Y entonces la misma creación, la misma congregación no tiene ese discernimiento. Pero como nosotros sí tenemos esa buena costumbre, pues no podemos hacerlo a un lado, esa enseñanza, aunque tenga que ver conmigo. Y bueno, la primera enseñanza que Pablo nos va a decir a la hora de evaluar a un predicador, a un pastor, es que el verdadero predicador se conoce porque sus predicaciones, plural, predicaciones, todas giran alrededor del mensaje de la cruz. Yo no sé si usted notó, pero lo primero que Pablo va a empezar a hacer en el capítulo 4 es volverle a decir a los corintios lo mismo que ha estado repitiendo una y otra vez en los primeros 3 versículos. Bueno, ustedes son simples y llanos siervos de Dios. Han sido llamados, han sido equipados por Dios para llevar una tarea específica. ¿Cuál es esa tarea? Administrar el misterio de Dios, que ahorita vamos a ver qué es ese misterio. Que de hecho la semana antepasada vimos a qué se refiere Pablo cuando dice el misterio, que es el evangelio. Versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores. ¿Por qué? Por servidores, no como los mandamás. No. Que la gente nos vea como lo que somos, sirvientes de Cristo, no como los superungidos, no, como aquellos que están listos para servir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, y que nos vean como administradores de los misterios de Dios. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que la gente nos vea, que nos tengan como siervos y administradores de los misterios de Dios? Bueno, por el contexto del 1 a los Corintios, nosotros sabemos que Pablo se está refiriendo al evangelio. Ya recordamos a través de estos 2-3 capítulos que Pablo está hablando del evangelio de la cruz, el evangelio de la cruz, el evangelio de la cruz, ¿verdad? Dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 2: sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los principales, ni de los príncipes, de este siglo, de este mundo, que perecen. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora pongan atención en el siguiente versículo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué está hablando? Del evangelio. Es de eso que está hablando el Pablo. O sea, ese plan que Dios diseñó para salvar a los pecadores a través de la encarnación, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de salvación, ningún hombre con toda su sabiduría pudo haber sido capaz de descubrir de qué se trataba todo esto. No importa lo inteligente que sea ese hombre, lo educado, nadie hubiera podido descubrir el misterio de Dios en el evangelio. Hoy lo descubrimos y lo sabemos porque Dios nos lo reveló. Y es precisamente este mensaje del evangelio al que Dios nos ha encargado, principalmente a los pastores y a ustedes como discípulos de Dios, de Jesús. Tenemos que proclamarlo. Ahora, recordemos qué fue lo que Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 2. ¿Me propuse a qué? No saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, para Pablo no importaba el tema que él tuviera que exponer. Él siempre lo hacía a la luz de lo que pasó hace más de 2000 años. Por ejemplo, si iba a hablarle a los matrimonios con el fin de alentar a los esposos a amar a sus esposas,
o a las esposas, alentarlas para que se sometieran a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Evangelio. Escucha lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres. Y aquí va la motivación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, Cristo se entregó por ti. Por lo tanto, haz tú ahora lo mismo con tu esposa, sírvele. Oh, si usted supiera, pastor, ¿cómo me trae mi esposa? Jesús nos está... De hecho, Jesús no le dijo al Padre, no, mira, ellos no me quieren servir, yo tampoco, Padre. No. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Humanamente esto es imposible, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, esto es posible. Dijo Jesús que su yugo era fácil y ligera su carga. Cuando se hace en el poder del Espíritu Santo, pero cuando andamos en la carne es obvio, eso es imposible. Por lo tanto, eso te dice mucho. Cuando tú niegas esta verdad, sabes que andas en la carne, que si anduvieras en el Espíritu, tú empezarías a cada vez más crecer en esta área. Así que, para Pablo, todo era Cristo y Cristo crucificado. Cristo era el modelo. Para todo lo que hagamos tenemos que regresar a la cruz. Recuerden lo que Jesús hizo por ustedes. Que alguien te ofendió, recuerda lo que Jesús te perdonó y te sigue perdonando. De la misma manera que Él te perdonó y te sigue perdonando, tú perdona. Es que no puedo. Pídele a Dios, empieza a buscar de Dios y verás si no puedes. El fruto del Espíritu Santo es amor, no el fruto tuyo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, pero es el amor de Dios, no el nuestro. ¿Te das cuenta? Entonces, todo gira alrededor del Evangelio. Para todo tenemos que traer a Cristo y a Cristo y a Cristo. Por lo tanto, este mensaje del Evangelio debe permanecer en el centro de nuestras predicaciones, en el centro de nuestro ministerio, de nuestro servicio, sea aquí en la iglesia o allá afuera. ¿Por qué vienes y sirves aquí? ¿Por qué vienes y limpias? ¿Por qué vienes y le das mantenimiento a algo? ¿Por qué de repente tienes que cocinar para los demás hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Cristo, estás agradecido con Cristo. Cristo hizo tanto por ti, te sirvió tanto y ahora tú quieres servirle a Él. Esa es la motivación tuya. O sea, que tu ministerio, que todo lo que tú hagas, tu servicio gire alrededor del Evangelio. Y sobre todo, que tu vida gire alrededor de esto. Ahora bien, si esto es lo que somos, hermanos, siervos, sirvientes, mayordomos, vamos poniéndole un calificativo más bonito, más ameno, administradores de Dios, a quienes se nos ha confiado el tesoro del Evangelio, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que Dios usa para evaluar a sus siervos? O sea, ¿cómo nosotros sabemos si un pastor está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? Bueno, Pablo responde en el versículo 2. Ahora, se requiere, es necesario, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Simpático, carismático, ¿verdad? Chistosito. No, ese pastor a mí me gusta porque es bien chistoso, bien gracioso. Hace la predicación bien amena. Uy. No. Se requiere que los administradores de este evangelio sean hallados fieles a la encomienda que han recibido de Dios. Mire, usted no puede imaginarse la gran presión que a veces nosotros los predicadores tenemos. La presión de que, de cambiar el mensaje, de querer traer un mensaje donde la gente te va a aplaudir, donde no vas a ver tantas caras agrias, por así decirlo. O sea, hay una presión, hermano. De hecho, hoy que estoy con esto tan fresco y que Dios me está diciendo en esto, y yo sé que ya lo sabes, pero empieza a esforzarte para que apliques más y más y esto. Dirigí la ceremonia de una quinceañera el sábado pasado y la tentación era, meteré ahí el evangelio, mejor termino esto con esta ceremonia y no digo nada acerca del infierno, acerca del arrepentimiento, termino rápido como se hace en la mayoría de las ceremonias cristianas y tan, ¿verdad? Una presión ahí, pero ahí está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo redarguyendo y nosotros como predicadores, en mi caso yo a veces caigo en la tentación de decir, ¿y qué va a decir aquella persona? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y lo otro es que como no hay reacción, llega un momento en que te desanimas y de repente ves que no, los que deben de estar contigo orando, ahí que Dios usa la palabra, no ves nada. Entonces todo esto te afecta. Bueno, esa es la presión que a veces tenemos como predicadores, de dejar de predicar el mensaje que verdaderamente importa a la luz de la eternidad, el evangelio. O sea, yo puedo ser como la mayoría de los predicadores modernos hoy en día, puedo empezar a elaborar mensajes, predicaciones
donde solamente hablo de esperanza, de fortaleza, y no que esto sea malo, de las promesas de Dios. Y dejo a un lado todos esos mensajes que están llenos de reprensión y de exhortación. O sea, para hacer eso, tengo que dejar de predicar expositiva y consecutivamente. Porque si te das cuenta, es la Biblia la que exhorta y reprende constantemente. Entonces voy a hacer lo que hacen todos los pastores, y voy a agarrar la Biblia, y ay no, eso tiene mucha exhortación. Eso van a salir muchos descalabrados, y no los quiero ofender, no los quiero hacer sentir mal. Este está bueno. De que todo lo que hagas prosperarás, porque Dios te ama y Dios te bendice. ¿Te das cuenta? Yo no sé si tú me entiendes lo que estoy tratando de decirte. Hay una presión, la tenemos todos, de dejar a un lado todo el consejo de Dios para empezar a enfocarnos a predicar el mensaje que sí vende, que es aceptado por todos. Sin embargo, nosotros tenemos que serle fiel a todo el consejo de Dios, sabiendo que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Lo vimos la semana pasada. Pablo le pide encarecidamente al joven pastor Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros abstenernos totalmente de predicar todo el consejo de Dios, y particularmente dejar a un lado las advertencias y las exhortaciones. Si lo hacemos, entonces esto nos convertiría en traidores de Jesús, en engañadores de almas, porque no estamos predicando todo el consejo de Dios. Mire, vayamos rápidamente a la carta de Pablo, la primera carta o la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Escuchen lo que Pablo le va a decir al joven Timoteo en la última carta que él le escribió. La última carta que le escribió a Timoteo y la última carta que él escribió. Él sabía que su partida estaba pronto. Él sabía que iba a morir y por lo tanto él tenía que asegurarse que dijera lo que es más importante para Timoteo antes de que él muera. Escucha lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, porque toda la carta está llena del mismo mensaje. Le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, el evangelio de Cristo. Capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice ahí, lo que has oído de mí, el evangelio, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y al final del capítulo 3, el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero tú otra vez persiste en lo que has aprendido, en lo que oíste de mí, lo que oíste de Apolos, en lo que oíste desde cuando eras niño. Porque tú fuiste persuadido sabiendo las escrituras. Y es bajo ese contexto que Pablo cita esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué, hermanos? Sí, para enseñar, para redarguir, para corregir. Para poder corregir y redarguir tenemos que exhortar, que reprender. Porque este es el propósito por el cual abrimos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que haga todas estas cosas. Ahora, pregunta, ya que toda la escritura es útil para todas estas cosas, ¿qué es lo que tú debes de hacer, Timoteo? Bueno, déjate digo qué es lo que debes de hacer, Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios. Estamos tú y Dios, o sea, delante de ese Dios vivo. Y luego dice que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, no es cualquier cosa, Timoteo. ¿Qué es lo que le está encareciendo? Lo mismo que le está diciendo a través de toda la carta. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, cuando quieran oír como cuando no quieran oír. Pablo siempre estaba predicando el evangelio y a pesar de que él corría peligro, que me van a hacer un juicio, pues aprovecho para predicar. No, pastor, eso estuvo fuera de lugar, de verdad. No, tú eres el que estás fuera de lugar. Según la Biblia me dice que yo debo de aprovechar las oportunidades para predicar el evangelio. Inclusive para que tú mismo lo oigas, eres cristiano, necesitas oír el evangelio. Porque si de repente te estás descuidando, te vas a acordar que los desobedientes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el Espíritu Santo inspirando a Pablo dice que es importante. Por lo tanto, ahí dice ahí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que ¿qué? Redargullas, que reprendas, que exhortas, que exhortes. Vea la mayoría de las predicaciones que se pasan por Facebook y YouTube. No hay eso, no lo hay.
Y debe de haberlo en nuestras predicaciones. Todos necesitamos a veces ser exhortados, reprendidos por la palabra de Dios. Dice ahí, reprende a las personas. Hoy en día no les gusta esto. No, yo vengo, pastor, de una semana bien agitada, como para venir aquí a la iglesia y me dé tomatazos. No, pues te caen los tomatazos porque andas mal. No, a mí me gustaría que fuera más a manito, que saliéramos como aquel predicador carismático. Aprende de Marcos Witt, pastor, él se bien de buenos chistes y uno sale bien animado, pero bien muerto espiritualmente, bien carnal. Y ese ánimo, esa motivación dura poco. Sin embargo, cuando la palabra de Dios te sostiene, te nutre, eso es duradero. Pueden venir lluvias, pueden venir tormentas a tu vida, pueden venir problemas y tú no caes, tú sigues adelante perseverando en los caminos del Señor. Y dice ahí, exhorta con toda paciencia y doctrina, otra palabra que no soporta mucha gente y gente que dice que es cristiana. O sea, yo quiero más amor, pastor, y menos doctrina. ¿Qué? Doctrinas de Jesús, doctrinas acerca de Dios. No, hermanos. Lo correcto es decir, yo quiero más amor y más doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, no es menos amor y más doctrina. No. Son ambas. ¿Y qué sigue diciendo Pablo, hermanos? Bueno, déjame te digo, Timoteo, ¿por qué te voy a decir todo esto? Yo ya estoy a punto de morir. Por lo tanto, tú persiste en predicar la palabra de Dios, redarguye, reprende y exhorta. Versículo 3. Porque vendrán tiempos, y ya estamos aquí. Vendrán días cuando no sufrirá la sana doctrina. Ya no se va a predicar la sana doctrina y por eso ya no la sufrimos. Sino que teniendo comezón de oír cualquier cosa menos doctrina, pastor, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué dice ahí? Y apartarán de la verdad el oído, se volverán a fábulas, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. En otras palabras, Pablo está diciendo, Timoteo, ¿sabes por qué te estoy urgiendo a que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? Porque va a llegar un momento en que la gente que va a llegar a la iglesia no van a querer que se les predique lo que se les debe de predicar, sino lo que ellos quieren oír. Y van a haber pastorcitos que les van a dar lo que ellos quieren oír. Así como Aarón, ¿recuerdan? Que se va a Moisés al monte y pidió la iglesia, el pueblo, queremos un becerro. Y ahí va Aarón, construir el becerro. Bueno, así están. Hoy en día muchos predicadores, que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios nos ayude a mantenernos centrados en la doctrina bíblica, en el evangelio, hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque yo no pretendo haberlo ganado ya. Yo no sé cuánto tiempo me quede aquí de vida, pero sé que mientras estemos aquí en este mundo va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, van a haber situaciones, va a haber ataques del enemigo como siempre nos han habido, y debemos nosotros de confiar de que Dios está con nosotros y nos está ayudando a seguir adelante. Así es que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, quieran o no quieran escucharlo. Pastor, debería ser más ameno, más chistosito, más, no sé, o sea, de repente para, como dice, quebrar el hielo, quebrar el ambiente. No, hermanos. Ahora, noten algo importante en este pasaje. Pablo dice que los administradores deben ser hallados fieles. La pregunta es, ¿fieles a quién, hermanos? O sea, ¿a quiénes son responsables los pastores de ser hallados fieles? ¿A quién, hermanos? A Dios, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña que la opinión que realmente importa con respecto a nuestros ministerios es la de Dios. Por lo tanto, a mí me vale un cacahuate, un comino, lo que los demás piensen de mi ministerio. O sea, hace 2 años atrás por ahí, un predicador, que creo ya ni está predicando, empezó a criticarme en la predicación, vino como 2 veces. Y es así como que en otras palabras, es como si él me estuviera diciendo, deja de tirar piedras a la congregación. O sea, deja de predicar todo el consejo de Dios, porque vienen las exhortaciones, ¿verdad? Sé más ameno, más divertido, más chistoso. O sea, ¿qué es lo que me estaba pidiendo este hombre? ¿Qué me estaba aconsejando? Entretén a la iglesia. Este no es un circo para entretener a nadie. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay alimento, hay pan, hay palabra. Así que los administradores somos responsables ante Dios, no ante los demás. ¿Te das cuenta? Así que lo que importa va a ser lo que Dios dice, no lo que los demás puedan decir. Así es que si Dios está satisfecho porque estamos predicando fielmente su palabra, nos está aplaudiendo, esto es lo que debe de importar. Y si el mundo nos quiere dar la espalda, adelante.
nosotros tenemos que continuar siendo fiel o fieles al llamado que Dios nos ha dado. Ahora, esto también funciona al revés. Si Cristo no nos tiene por fieles y todos los demás sí, como hoy en día los cantantes, tu ministerio, Marcos Witt, pastor tu ministerio. Si Cristo no nos tiene por fieles y todo el mundo nos admira, o sea, está perdido igual. Cuando llegue allá, no le va a decir, bien, buen siervo y fiel. No le va a decir eso, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Te das cuenta? Así que la única opinión que importa es la opinión de Cristo. Y es por eso que Pablo sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado, hermanos, por ustedes. O sea, quieren juzgarme, está bien. Recuerden, habían algunos que estaban acusando a Pablo de que estaba malgastando el dinero, que no merecía las ofrendas. Y bueno, yo en muy poco tengo, o sea, me vale muy poco lo que ustedes piensen de mí, cómo me juzguen. Oh, porque yo soy de Apolo, yo no soy de Pablo. Inclusive por tribunal humano. Pero escuchen lo siguiente, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. O sea, en otras palabras, la opinión de los demás me importa poco. De hecho, ni siquiera mi propia evaluación me importa a mí, porque yo pudiera estarme evaluando mal. Y decir, o sea, tengo mi conciencia tranquila, pero sé que mi corazón es engañoso. Al final de cuentas, el juicio, el escrutinio que verdaderamente importa es el de Dios. ¿Cómo debemos de aprender esto, Oh, yo me siento que estoy bien delante de Dios. ¿De verdad? Y no lo decimos, pero cuando Dios nos exhorta a través de las predicaciones, no lloramos. Dios deja que no llores, no tienes que llorar, pero ni siquiera pedimos perdón. Wow. Ni aún yo mismo me juzgo, dice Pablo. Así es que, ¿qué me enseña a mí esto, hermano? Debemos de trabajar para Dios con nuestros ojos puestos en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Tenemos que esforzarnos a obedecer a Dios, a ser buenos administradores con el Evangelio, para que cuando lleguemos allá escuchemos buen siervo y fiel. De lo poco fuiste fiel. Entra a la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si en aquel día no escuchamos esto, todo lo que tú y yo hicimos con nuestros ministerios se va a quemar como madera, heno y hojarasca. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que los siervos del Señor no tengamos la obligación de examinarnos a nosotros mismos. No, Pablo está sacando esta colación porque quiere decirle a los corintios que, o sea, ni él mismo se cree que está justo y que está libre de pecado. Pero esto no significa que Pablo está diciendo, no, nosotros no tenemos la obligación de examinarnos. No. Pablo en su segunda carta a los corintios les dice que nosotros los cristianos debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. O sea, el problema aquí no es el autoexamen. Lo que Pablo está diciendo es que el resultado de la evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos no es un resultado absoluto, hermanos, e infalible. Eso es lo que Pablo está diciendo. La única evaluación que es absoluta y que es correcta va a ser la de Cristo, versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, yo me miro a mí y me veo que en todo estoy bien. ¿Sí? Estoy sirviéndole al Señor, las motivaciones por las cuales sirvo al Señor son buenas. O sea, yo me veo como un buen predicador. Sin embargo, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Así que este pasaje nos enseña que la evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos no es una garantía de que estamos en lo correcto. Al final de cuentas ya se va a saber. Es allá. Ahora, por otra parte, debemos decir que esto tampoco significa que nosotros los pastores debemos hacer oídos sordos a lo que los demás dicen de nosotros. No, como pastores, nosotros debemos estar dispuestos a ser evaluados por los demás. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque al igual que ustedes estamos viviendo en un mundo caído y por lo tanto a veces necesitamos que se nos exhorte con amor, como un padre, como dice la Biblia. De hecho hay un mandamiento, 1 Timoteo 5:1, Pablo dice, no lo tengo ahí, no, pero se lo leo. No reprendas al anciano, al pastor, sino exhórtale como a un padre. O sea, es bíblico exhortar a los pastores. Usted me ve que ando mal, exhórteme, pastor. Yo creo que no debería de estar diciendo esas cosas. Es bueno esto. Así que podemos concluir este punto diciendo que la lealtad auténtica de un pastor no es a una iglesia, no es a una persona, no es ni siquiera a él mismo, sino la lealtad auténtica de un pastor debe dársela solamente ¿a quién? A Dios, al ministerio de Dios,
Así que en ningún momento, o mejor dicho, si en algún momento hay un choque de voluntades entre la iglesia y el pastor, o sea, la iglesia dice, no, pastor, si sigue predicando así, yo me voy a ir a otra iglesia. Bueno, la lealtad Dios se la debo, no a la iglesia. Y gracias a Dios que Dios siempre me dio ese pensamiento de trabajar. Yo miraba a Pablo que él trabajaba, y no es que sea malo depender de las ofrendas, no, Pablo va a tocar ese tema en esta misma carta, pero yo decía, no, es que yo me conozco y conozco a las ovejas, a veces somos infieles. Entonces eso de trabajar me generaba a mí ya una cierta seguridad de que mientras Dios me dé fuerza para hacer ambas cosas, adelante, no hay ningún problema. Así que yo no le debo lealtad a nadie. Si se van, que se vayan. Y ya no hay, pues cerramos y ya no hay economía. Pero pastores, porque no quieren que se vayan las entradas económicas, no las personas. Oh, hermanita, quédate. No. Estos pastores ven a la gente como dinero. Ellos empiezan a cambiar el mensaje. Pero la lealtad se la debemos a Dios y al Evangelio. Ahora, a la luz de lo que ya Pablo ha dicho hasta aquí, ahora Pablo les va a pedir a los corintios que dejen a un lado todas esas actitudes pecaminosas. Eso de estar exaltando a unos pastores, predicadores por encima de otros y estar menospreciando al mismo tiempo a otros, su autoridad. Escucha lo que dice el versículo 5, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor. Esos que dicen que yo soy de Apolos y que dicen, no, Pablo no merece mi atención porque yo soy de Apolos, él sí es el verdadero apóstol, el verdadero siervo de Dios. Bueno, dice ahí, no juzgues antes de tiempo, tranquilo. Deja que llegue el día en que venga el Señor. Y dice ahí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno va a recibir su alabanza de Dios. Bueno, muchos malinterpretan este versículo para decir, oh, pastor, no debemos de pasar juicio sobre las doctrinas ni los ministerios de los demás. Deje que Dios en su momento los juzgue. Bueno, esto no es así. Ellos dicen, no juzguemos para no ser juzgados. Bueno, esto es totalmente contrario a la enseñanza de Pablo y de todas las escrituras. Vamos a llegar el día de mañana, o mejor dicho, la próxima semana, el capítulo 5. ¿Y qué va a hacer Pablo aquí? Va a reprender un caso a unas personas que estaban en inmoralidad sexual. Y él los va a juzgar. ¿Por qué? Porque es miembro de la iglesia. Por lo tanto, eso no es lo que está diciendo Pablo. El mismo Jesucristo en Juan 7:24, él nos da la pauta correcta y nos dice lo siguiente con respecto a este asunto. Juan 7:24 dice Jesús, no juzguen según las apariencias, sino juzguen ¿qué? O sea, ese de que no juzguéis para no ser juzgados, sí, eso no es toda la Biblia. O sea, ahí Jesús está diciendo, aquel que está nomás juzgando a los demás y no se quita su propio pecado. O sea, de la misma manera que está juzgando a los demás, él va a ser juzgado. Por eso deja de estar señalando y condenando, porque la misma manera que no tienes misericordia de esas personas, Dios no va a tener misericordia de ti. O sea, eso es a lo que se refiere. Pero la Biblia nos llama a juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Ahora, Pablo al final del versículo 5 nos va a mostrar dos realidades que deben de moderar el juicio que nosotros hacemos ya sea de los pastores en particular o de las personas. Y la primera realidad es que nosotros no conocemos el final de la historia de las personas. Dicen, y yo estoy de acuerdo en esto, que en aquel día nosotros nos vamos a dar cuenta que aquellos que empezaron bien van a terminar mal. Y aquellos que empezaron mal, medio tan valientes, van a acabar bien. Nosotros no sabemos el final de esas personas, por lo tanto no debemos de juzgarlas antes de tiempo. Ahora, la segunda realidad que Pablo también nos muestra, hermanos, es la siguiente. Yo sé que tú lo sabes, pero muchas veces lo olvidamos. Nadie tenemos la capacidad que tiene Dios de ver las intenciones de los corazones. Yo sé que eso lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a veces jugamos a ser Dios. Pero antes de desarrollar este punto, dice ahí, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará que lo oculto de las tinieblas. ¿Te das cuenta? O sea, yo sé por qué el hermanito o la hermanita no me saludó, pastor. Sí, de seguro no le caigo bien. De seguro porque no lo invité a la fiesta. O sea, de verdad, ¿tú sabes por qué no te saludó? Tú eres un adivino, eres Dios. No sabemos, o sea, lo único que sabemos es que Dios sí sabe, pero tú y yo no sabemos. No sabemos. Y usted no sabe cuántos problemas ocurren en la iglesia por causa de estas personas que están tratando de interpretar las intenciones del corazón.
Son muchos los problemas que se levantan. Así que es como si Pablo nos estuviera diciendo, tengan cuidado con la forma como evalúan a los demás, como si ustedes tuvieran la capacidad que tiene Dios de conocer qué hay en el corazón del hombre. Y luego, ¿sabe qué es lo peor? Que a veces somos más severos que Dios. O sea, Dios todavía a veces es más calmado a la hora de emitir juicio. Aparte de que estamos juzgando mal, porque vemos, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que ven mis ojos, emitimos un juicio más severo que el que Dios puede emitir. Quiero terminar ya con esto, hermanos, porque tengo algunas proyecciones más que puedo terminar la próxima semana. Pero yo quiero que usted note algo. Dice ahí, Dios va a aclarar tanto lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá ¿qué? Condenación. Wow, quiera Dios, como decíamos en la primera enseñanza, la primera semana en que empezamos a estudiar esta carta, quiera Dios darnos corazones para ver lo que Pablo miraba. Era una iglesia llena de problemas, pero lo miraban como la iglesia de Dios. Los bendecía y los amaba. Bueno, lo mismo Dios, o sea, van a recibir alabanzas de Dios. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Y esto para mí es, o sea, alabanzas de Dios, de la boca de Dios, alabanza. Esto va a ser algo glorioso porque estamos hablando del Rey glorioso y soberano que creó todo lo que existe. El Rey que dejó su trono para venir a buscarnos y a rescatarnos. El Rey que constantemente soporta nuestra rebelión. O sea, ese Rey que se hizo carne para morir por nosotros va a concluir nuestra redención con alabanza. ¿Qué? Yo no puedo concebir esto cuando realmente lo medito detenidamente. De Dios. O sea, si tú, hermano, comparas tu mejor esfuerzo que puedas hacer para Dios, o sea, si tú comparas ese mayor esfuerzo con lo que es Dios y lo que Dios puede hacer, es nada. Y aún así Dios nos va a aplaudir. Esto sería así como cuando, y yo espero que ya crezcan rápido mis nietecitos y traigan ahí sus primeros garabatos y dibujitos. Mira, aquí estás tú, abuelito. Y yo lo veo así como cuando miraba a los de mis hijos. ¡Wow! Esta es una obra de arte. Aunque no es nada, ¿verdad? Pero para el padre, para el abuelo, es una obra de arte. La pones hasta en el refri. Bueno, algo así parecido con Dios. O sea, nos va a alabar. Bien, buen siervo y fiel. Esto es increíble. Quiera Dios que aprendamos de Dios y de Pablo. El Espíritu Santo, a tener ojos para ver las cosas buenas que tienen nuestros hermanos y no centrarnos simplemente en sus defectos. Dice el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí en Apolos por amor de ustedes, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Recuerda lo que le digo, lo que estaba escrito? Que estaba escrito lo primero que dice Pablo, que Dios iba a destruir la sabiduría del mundo. ¿Con qué? Con el evangelio. No aprendan a pensar, aprendan mejor dicho a no pensar más de lo que está escrito. Ustedes creen que es con la sabiduría. No, no es con eso. Es que está escrito que Dios nos salvó, lo más vil, lo más débil, para que nadie se gloríe en su presencia. ¿Y ustedes se están gloriando? O sea, aprendan a pensar más de lo que no está, o está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan los otros. ¿Te das cuenta, hermano? Versículo 7. Dice ahí, porque ¿quién te distingue? ¿Escuchaste eso? ¿Quién te distingue? O sea, hermano, ¿qué te hace diferente a los demás? Todos somos siervos, inútiles, por cierto. Bueno, de hecho ni digamos inútiles. Y dice ahí, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido que haya venido de Dios? Nada. No la vida, no el hálito, no, todo es de Dios. Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué te jactas? Como si tú mismo te lo hubieras ganado. La palabra de Dios de verdad que humilla, hermanos. Humilla, y eso es bueno. Mantenernos en un estado de humildad es bueno. Es una gran bendición, porque estamos en el lugar adecuado. Así es que, ¿qué te distingue de los demás? Nada. Todos somos siervos de Cristo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de parte de Dios? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes? Como si tú fuera por tus propios méritos. O sea, Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su obra, pero Él es tan bueno que quiso valerse de nosotros, de seres humanos débiles, para que a través de ellos, de nosotros, pudieran mostrar su poder y su gloria. De que hasta aquí, hermanos, yo me voy a quedar con esta primera enseñanza que Pablo nos dice.
¿Quieren evaluar bien a los pastores? ¿Quieren evaluarse ustedes también, discípulos? Bueno, lo primero, esta es la primera lista, la tabla de evaluaciones. El verdadero predicador se conoce porque sus predicaciones giran alrededor del mensaje. La siguiente semana, que yo pensaba empezar a predicar el capítulo 5, hermanos, vamos a ver que el verdadero mensajero de Dios, pastor, también se conoce porque vive a la luz del evangelio, de lo que predica, como el apóstol Pablo lo hacía. Y además, el verdadero predicador de Dios promueve dentro de la casa de Dios el evangelio. Pero vamos a quedarnos ahí, hermanos. Vamos a orar.